Conversar con Pepe Abreu. Es el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS. Importante su presencia hoy, don Pepe, como siempre, pero sobre todo en este contexto donde se ha sometido un proyecto de reforma al Código Laboral. Bienvenido y gracias. Bueno, encantado de estar con ustedes en CDN, sobre todo en un momento en que esa reforma todavía está en este momento depositada en el Congreso ya, después de una larga trayectoria de discusión, por fin ya se depositó. Sí, ¿y qué tiene de positivo para el sector laboral la reforma? Bueno, una de las primeras cosas que debemos decir es que nosotros teníamos un propósito en esa reforma. Saben que el sector empresarial hizo de uno de los contenidos del Código Laboral actual, del vigente todavía, un tema central para ellos era disminuir, reducir, sustituir, como ellos dicen, la figura de la cesantía laboral, que no son más que las prestaciones laborales que reciben los trabajadores cuando se les pone fin a su contrato en una empresa determinada. Esa era una de sus metas fundamentales. Nosotros logramos, se puede decir ahí, preservar esa figura prácticamente intacta en el Código Laboral. Después, se puede señalar que la reforma fue y tiene un contenido equilibrado, porque nosotros, junto con los empresarios del sector privado y el sector gubernamental, trabajamos para reducir, por ejemplo, la conflictividad laboral en los tribunales, para evitar la judicialización de los conflictos y que estos salgan más costosos y de más largo plazo para resolverse. ¿Cómo lo hicimos? Creando la figura que se denomina juez de la conciliación, que no es más que una sala que va a estar presidida por un juez que se va a dedicar única y exclusivamente a tratar de conciliar los intereses de la parte, resolver los diferendos entre la parte para agilizar los procesos y evitar inclusive costos más altos. Eso fue una decisión que se tomó. Otro aspecto importante que se puede decir que en definitiva beneficia mucho al sector empresarial, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, fue referido a resolver el tema procesal del Código Laboral. ¿Por qué? Porque se había abusado mucho del elemento procesal, sobre todo porque hay factores como, por ejemplo, cuando una empresa determinada era pues condenada con una sanción, por ejemplo, que le determinaba pagar determinada suma de dinero, por ejemplo, 100,000 pesos, el monto de una condenación, tenía que depositar, para poder evitar ser sujeto de un embargo, el duplo de la condenación. En ese acuerdo se logró reducir esto y especificar que en lugar del duplo se debe solo depositar el monto de la condenación. Son 100,000, no el doble. Otro aspecto importantísimo también fue el referido a los plazos. ¿Sabe que los plazos para la ejecución, por ejemplo, de una sentencia, después de obtenido, por ejemplo, el veredicto a favor del trabajador, era un plazo de 3 días? En ocasiones, por la celeridad de la sentencia, muchas empresas no tenían, especialmente pequeñas y medianas, la capacidad de responder en el plazo que se planteaba, que eran 3 días. ¿Qué se decidió entonces?
elevar esto y conducirnos por la figura que los abogados llaman la octava franca, que quiere decir 8 días laborables para dar a la empresa la oportunidad de colocar la fianza, tomar las medidas económicas necesarias y evitar así la ejecución de un embargo que muchas veces trajo como consecuencia escándalos, confrontaciones, inclusive trajo como consecuencia que algunas inversiones extranjeras se alejaran de República Dominicana. Entonces eso ahora se va a controlar porque se estableció un plazo que permite un accionar con más certidumbre. Ese fue otro aspecto. Otro aspecto fue referido también al tema de la jornada laboral. Uh-huh. La jornada laboral muchas veces tiene un contenido que se consideraba de cierta manera inflexible y que no tomaba en cuenta los tipos de empresas. Hay empresas que son, por ejemplo, de servicio continuo, uh-huh, que no pueden parar. Por ejemplo, estos medios no paran, no pueden parar, porque tú no puedes dejar a la gente sin información. Entonces, hay empresas que son de alimentación, de salud, etcétera, que no pueden parar tampoco. Hay otras que son empresas que tienen que preparar determinada materia prima, que depende de determinadas condiciones que tú no puedes suspender y parar el proceso. Entonces, determinamos ahí conjuntamente que haya acuerdos con los trabajadores que permitan ajustar los horarios a las necesidades de producción que una empresa pueda tener. Lo único que se plantea es que haya un acuerdo, ¿verdad?, entre los trabajadores y empresarios, que eso ya en el país inclusive se practica, ¿tú entiendes? Porque muchas empresas llegan a acuerdos particulares con los trabajadores, una rotación horaria, etcétera, etcétera, y a veces hasta los mismos trabajadores entre sí se ponen de acuerdo, ¿verdad?, para hacer una cosa, hacer otra, y que esto no viole la norma de descanso, por ejemplo, ni semanal ni diaria que se necesita en un proceso de trabajo. Don Pepe, sí. Sin embargo, el tema de la cesantía se logró que no se tocara, pero la Copardón siguen insistiendo, los empresarios siguen insistiendo en que debe discutirse antes de que se apruebe el código laboral en el Congreso. O sea, ellos van a seguir insistiendo para que se incluya. En este caso, ¿qué hará el sector sindical? ¿Va a mantener su posición? ¿Qué podría hacer en este caso? Ahora la presión va al Congreso, ya no en el Ministerio de Trabajo. Así es. No, fíjese que todas las asociaciones empresariales, desde Copardón, como lo dice, hasta el CONE, Asociación de Industria, Asociación de Zona Franca, sector hotelero, señores, todas las asociaciones empresariales, desde la más pequeña a la más grande, todas están alineadas diciendo que lo que se hizo no satisface la expectativa que tenían ellos sobre lo que debe ser una reforma al código. Para ellos, si no hay un cambio en la cesantía laboral, es como si no se hubiese hecho absolutamente nada. Eso es lo que ellos plantean. Yo debo decir esto, Armando, aprovechando la pregunta que me hace. El lunes 26 de agosto se llevó a efecto lo que se llama la semanal en el Palacio Nacional, una de las rutinas, ¿verdad?, que se tiene a nivel presidencial. Y ahí nosotros fuimos convocados conjuntamente con los empresarios para precisamente anunciar el tema de los acuerdos a que llegamos. Hay que decir en este programa y en CDN que horas antes, ya con los periodistas convocados, las semanales, etcétera, etcétera, los empresarios trataron de detener en una reunión que tuvimos en Palacio el tema de que se diera a conocer la reforma del Código Laboral. Quería pararlo, ¿verdad? Horas antes,
y hubo una reunión donde el presidente estuvo ahí, conjuntamente con nosotros y ellos. A raíz de esa reunión, los empresarios incluso variaron su actitud de resistencia y se llevó a cabo el informe que todo el mundo conoció. Y ahí se explicó, lo explicó el ministro de Trabajo, lo refrendó el presidente, lo que había pasado. Y se dijo claramente lo siguiente, Armando. Bueno, yo como presidente de la República he recibido un consenso que abarca más o menos el 97% de los artículos que se discutieron en la reforma y se establece que fueron consensuados, exceptuando, digo, un artículo referido a la cesantía laboral, que era un artículo en discusión. Yo procederé a someter al Congreso todos los artículos consensuados, y los que no hayan sido consensuados serán parte de otra reforma. De otra Eso fue lo que se dio. De De otra reforma del Código Laboral cuando que no va la a ser haya. esta, dijo el presidente. Que no va a ser en esta, ¿verdad? Pero eso lo dijo el presidente. Lo dijo así, ¿verdad? Textualmente así. Y efectivamente, así se produjo y fue sometido al Congreso la reforma. Inclusive la sometió la parte gubernamental, pero la sometió y está en el Congreso. Después de eso, los empresarios han abierto, por supuesto, lo que dice, una campaña tenaz, de comunicado, de presión. Lo último que vi, aquí lo estoy diciendo ahora porque fue muy reciente, hace horas prácticamente, es que ellos acudieron a tratar de que el Consejo Económico y Social, ustedes saben, el CET, Sí, el CET, sí. que en este momento el presidente Rafael Toribio, pues proceda a convocarse para supuestamente ver ahí las reformas. Ellos dicen las reformas. Pero no la de laboral, sino no, las. Ellos dicen las, porque como saben, el tema que hay, ellos dicen las, pero en el fondo pretenden incluir, claro, por supuesto, la fiscal y la laboral, porque ellos pretenden mezclar, tú entiendes, una cosa con la otra, entendiendo como que la laboral sirve para hacer presión frente a la otra, que es la fiscal. Correcto. ¿Entiendes? Nosotros, frente a eso, hemos dicho, miren señores, esta reforma no es una reforma de hoy, señores, acordémonos. Fue en el gobierno del presidente Danilo Medina, precisamente en el 2013, donde se constituyó la primera comisión por la reforma del Código Laboral. Recuérdense que pasaron los 8 años de ese gobierno. Los primeros 4 de este mandato, y todo ese proceso nosotros nos lo llevamos discutiendo el tema de la reforma laboral, pero con especificidad en un tema. ¿Cuál tema? La cesantía laboral. ¿Por qué? Porque los empresarios primero decían, miren, nosotros consideramos que la cesantía hay que variarla y instituir en el país un seguro de desempleo que sustituya la cesantía. Bueno, cuando ese elemento se cayó, por circunstancias que puedo explicar, pero cuando se cayó esa parte, entonces ellos dijeron, bueno, ya no es el problema de eliminar la cesantía, ahora lo que nosotros consideramos es que la cesantía debe ser reducida, decían ellos, reducida, querían decir, en cuanto al tiempo, por ejemplo, son un techo de 5 años, exacto, de 5 años, ¿verdad? En cuanto al tiempo, pero en cuanto a las cantidades, un techo de alrededor de unos 10 salarios mínimo del salario correspondiente al trabajador. Por ejemplo, ustedes saben que aquí hay 17 salarios mínimos, ¿verdad?, en este momento, pero ellos plantean, bueno, si el trabajador cae en el salario mínimo mayor, 24,000 pesos, por ejemplo, se le aplica ese. Si cae
en el de 17,000 pesos se le aplica ese. Si cae en el de 20, ese. No se refiere al salario que devenga el trabajador, por ejemplo. Sí. Si un trabajador devenga 60, 65, 70, o sea, 100. Sería en base al salario mínimo. En base al mínimo del sector. Independientemente de lo que gane el empleado. Correspondiente al trabajador, independientemente de lo que pueda devengar. Oh, qué bonito. Por supuesto, una trampa, ¿verdad? Qué bonito. A la que nosotros nos negamos tajantemente, a la del tiempo y a la de las cantidades. Sí. Pepe, discúlpeme que voy a salir un poco del tema laboral para meterme en algo que no es que me estoy saliendo del tema laboral, sino de la reforma, pero el tema laboral sigue. Las medidas fiscales que el gobierno ha planteado, que no sabemos si efectivamente se van a llevar a cabo, algunas empresas han dicho que podría eso traducirse en despidos masivos de empleados. ¿Ustedes qué información tienen sobre eso? Y el tema del aumento de salario, ¿es que corresponde el próximo año o el anuncio del gobierno en el marco de la reforma de la reforma fiscal ha anunciado un aumento de salario del sector privado, pero el gobierno no interviene en ese tipo de aumento, o sea, son las empresas? ¿Cómo es ese tema? Mañana nosotros vamos precisamente al Congreso, vamos a ser recibidos por la Comisión de Reforma Fiscal, ¿verdad? Mañana. Y hay un contenido que da una respuesta a eso, que la voy a adelantar aquí, meramente. Uno, ¿verdad? Nosotros decimos, estamos de acuerdo con el aumento a los trabajadores del sector público, como usted plantea, pero ampliamos el concepto y decimos, debe ser un aumento, pero no solo a los trabajadores que devengan el mínimo en el sector público, que es de 10,000 pesos, sino que debe ser extensivo a los trabajadores que devengan hasta 30,000 pesos en el Estado. Pero que además se incluyan los pensionados y los jubilados, porque los pensionados y jubilados del Estado también tienen pensiones muy bajas, son de 10,000 pesos. Entonces consideramos que deben ser elevadas en un monto que toque los pensionados que devenguen también pensiones hasta los 30,000 pesos. Bueno, con eso, Pepe, escúchame, hoy está en la Asociación de Médicos Pensionados pidiendo un reajuste. Exactamente. Esto así porque esas pensiones se quedan atrás, no se indexan, ¿verdad? Viene una reforma de este tipo y entonces esa gente quedaría prácticamente más en la ruina de lo que está. Entonces, ese planteamiento también estamos haciéndolo como también estamos planteando el tema referido a que muchos productos alimenticios se le extiende, por ejemplo, el ITEVI y se pretende un 18%. Entonces, se dice, por ejemplo, en lo que son las viandas que más la gente usa, bueno, plátano y yuca, ¿entiendes? Entonces uno se pregunta, pero ¿y lo demás? ¿Entiendes? Y lo demás se van entonces a grabar con un 18% de guineíto verde, vamos a poner, la yautía, el ñame. O sea, es un tema que no tiene como sentido y que no debió el propio gobierno exponerse a plantear una cosa así, porque eso es totalmente absurdo. Entonces nosotros ahí estamos precisamente planteando eso. Entonces, como dice, ¿verdad? Hay un parrafito que dice que habrá un aumento sustancial o jugoso en el sector privado, dice así. Pero ocurre que en el sector privado solamente se puede discutir el mínimo vía el Comité Nacional de Salario. O sea, tú no puedes pasar del mínimo. Y como dice, esa tarifa vence en marzo próximo. Entonces, ¿qué decimos nosotros ahí? Nosotros decimos, bueno, no se define el tema de salario mínimo, del aumento en el sector privado, porque no se puede definir. Se habla de sustancioso, pero sin decir cuánto. Nosotros decimos que para poder ahí hacer un aumento salarial del tipo que se está planteando y que sobrepase los salarios mínimos, debe ser sobre la base de algún tipo de acuerdo salarial, de algún pacto salarial, ¿verdad?, con el sector privado. Entonces, esas son de las cosas que están por verse y que el propio gobierno no la puede, ¿cómo se dice?, asegurar, porque él puede tener dominio de sus empleados, ¿verdad?, de su presupuesto. Pero cuando entra en el tema del sector privado, uno tiene que reconocer que
necesariamente habría que entenderse con las asociaciones empresariales para poder hacer un cambio ahí que pueda plantear el nivel salarial que está proponiendo desde el gobierno. Ya, y el tema de los despidos posibles. Despido Por la Los reforma despidos, nosotros ahí hablamos de ese tema y cuando conversamos sobre él, dijimos lo siguiente, ¿verdad? Si no hay un aumento que sea sustancioso, que permita que el poder adquisitivo de la persona no caiga como consecuencia de la reforma, que muchas veces, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, si hay un alza de precios alto, hay empresarios, los empresarios muchas veces transfieren los costos al producto final. Claro. ¿Y a quién se lo transfieren? Al cliente, ¿verdad? Al trabajador, a quien compra. Eso es ahí. Y en los quintiles que están los trabajadores dominicanos, la mayoría, ¿en qué que invierten la mayoría de sus recursos? Alimentos, bebidas no alcohólicas, etcétera, transporte, salud, educación. Bueno, entonces nosotros decimos lo siguiente. Por eso es que tiene que haber un aumento que tenga un perfil de ser prácticamente un aumento general. Porque si la capacidad adquisitiva de la persona no se mantiene, podemos correr el riesgo entonces de que se produzca reducción de personal. Y eso es peligroso porque este país tiene un desempleo estructural en el que todos los años prácticamente unas 100,000 personas llegan a la edad laboral, ¿verdad? De estar en condiciones de ingresar al mercado de trabajo y no encuentran vía de hacerlo. Entonces eso no aumenta ese pasivo de personas desocupadas, que es el caldo de cultivo para muchas cosas que nosotros conocemos en el país, sí, ¿verdad? De delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Por la preocupación que expresa es muy importante, y nosotros en ese encuentro mañana en la comisión vamos a matizarlo, a hacer énfasis, porque eso es para nosotros fundamental. Pero, o sea, Pepe, a ver si entiendo esa parte. No hay plaza suficiente de empleo para la cantidad de jóvenes que así lo requieren. Eso es lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa. Entonces, eso es que nosotros llamamos un desempleo estructural, porque, Armando, hay una cosa también. Nosotros aquí tenemos una corriente, una tendencia entre nosotros, como que cree que todo el mundo debe tener como un perfil universitario. Y experiencia. Sí, uno dice más o menos, pero nosotros tenemos que instituir y promover las escuelas técnicas. Tenemos que hacer que Infotec se siga sembrando en los barrios, ¿verdad? En los sectores, que jóvenes aprendan oficios, que este bachillerato nuestro no sea un bachillerato teórico, ¿verdad? Sino que sea un bachillerato que prepare la gente para ingresar a los empleos también, y que haya la autosustentabilidad, que la gente pueda autoemplearse también. Pero para eso hay que hacer un esfuerzo de fondo y evitar ese tapón que se crea de muchísima gente que va al mercado de trabajo y no encuentran colocación. Uno a veces apenas ver jóvenes, ¿verdad?, que son personas serias, formadas, que hacen un gran esfuerzo. Y tú lo ves con un currículum debajo de los brazos, dando vueltas y regando un currículum aquí, otro allí, y cuando se encuentran con ella diciéndole que la ayude, contigo haciendo lo mismo, conmigo haciendo lo mismo, ¿tú entiendes? Y vuelta y vuelta y vuelta, y no encuentran qué hacer. Esos temas así es lo que hay que ponerle atención. Después de esa reforma, inclusive, salga como salga, una de las partes en que este gobierno debe emplearse a fondo es en ese tema de la empleabilidad y los cambios que hay que producir para que formemos en este país los técnicos medios que el país necesita.